Muy cortita. No sé si les pasa lo mismo, pero como que son más cortas las semanas. Ya para cuando pensamos, oye, ya estamos en marzo. Ya estamos en marzo, ¿eh? Por cierto. Feliz mes nuevo. Qué rápido está pasando esto, ¿eh? Ya nos echamos 2 meses. Muy bien. Fíjense que con todo esto les comparto que, digo, supieron que mi esposa pasó por una situación otra vez por ahí a principios del año y por eso mismo dejé de ir a la penitenciaría. Dejé de visitar a mis hermanos allá y pude hacerlo ya este martes pasado. Gracias a Dios ya cambió todo, ya se estabilizó todo, así es de que pude visitar a mis hermanos allá en Cadereyta. Estoy hablando de uno de los módulos en donde están en sus celdas. Ahí no les permiten salir. Y llego, ¿y cuál creen que fue su forma de recibirme? ¿Cuál fue la primera pregunta que me hicieron? ¿Saben cuál fue? ¿Cómo sigue su esposa? Santo Dios. ¿Cómo sigue su esposa? Y eso, claro, pensando en, vamos, nos quedamos en la mente con que, qué clase de personas están ahí. Y que lo primero que le pregunten a uno es, ¿cómo sigue su esposa? Habla de cierta amabilidad, a cierta manera de ser muy diferente a lo que podríamos esperarnos de manera normal. En esa normalidad que es el mundo, vamos. Hemos estado trabajando ahí durante ya al menos 2 años, de manera persistente, de manera constante. Y estos hermanos con los que les comparto vamos, los he tomado ya como discípulos, les hemos estado trabajando, hemos estado discipulándolos propiamente hablando a estos hermanos. Pero se me hizo, ya pensándolo bien acá afuera y todo, se me hizo muy, muy loco que me dijeran lo primero, ¿cómo sigue su esposa? Me llamó mucho la atención. Pero ¿saben qué más hacen estos locos? Oran, alaban al Señor, predican la palabra. Y dirán ustedes, pues ¿cómo? Están así en su celda y están con los barrotes en la orilla, está un pasillo. Y cuando los visito yo estoy en el lado del pasillo, ellos están aquí en su interior. Bueno, pues hay un hermano que está pegado a los barrotes y gritando literalmente la palabra del Señor. Orando por las personas que están en las otras celdas. Y por las noches, ya son varios, se ha contagiado. Esa locura se contagia, mis hermanos. Se ponen a alabar al Señor. Tanto que los guardias van y los callan. En una de esas me estaban platicando que fue uno de los guardias a bajar. ¡Ey, cállense! Ya, dejen tranquilos al mundo, ¿no? Resulta que el tipo estaba viendo un juego de fútbol por la tele, entonces, en fin. Después de un ratito, como que le dio algo, se levanta otra vez y va con los muchachos de nuevo y les dicen, está bien que canten, pero bájenle tantito. Pues aquellos les dieron juego y se dejaron ir otra vez. Bendito sea Dios. Ahora, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué por qué están sucediendo estas cosas en ellos? Sabiendo lo que son o lo que fueron. Y aún así, ellos están ahora en una nueva vida, en una forma de ver la vida totalmente diferente. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús está ahí y donde está el Espíritu hay libertad. Y ellos están sirviendo al Señor. Y es maravilloso todo lo que está pasando, porque el Señor Jesús cambia toda la manera de ver las cosas. Nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de ser, cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de actuar, cambia todo en nuestra vida. Y la vuelve, perdón por las palabras, patas para arriba. De lo que era antes a lo que hoy es. Pregunto, y esto nada más para ustedes, no me respondan, ni levanten la mano, ni nada. Vamos a suponer, en el día en que ustedes reconocieron al Señor Jesús como su Señor y Salvador, ¿cómo eran antes de ese momento? Y si el Señor, que está todo el tiempo con nosotros, pero vamos a suponer que lo podamos ver y que Él les pregunte, ¿en qué has cambiado, hijo? De aquel entonces a lo que es hoy. ¿Qué le diríamos?
¿Qué evidencia le diríamos o le daríamos de nuestra vida? ¿Hay una realidad entre aquel entonces y el de hoy? ¿Hay cambios entre lo que pasó en aquel entonces y lo que hoy somos? Hoy quiero compartirles un tema que se llama, o lo puse, transformados por Jesús. En todo esto debemos de ver la mano del Señor y la presencia del Señor Jesús en nosotros. Ahora, la primera referencia que quiero compartirles es esta, 2 Corintios 5:17. Creo que ya muchos se la saben hasta de memoria. ¿Me ayudan a leerla? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todo es hecho nuevo. Las cosas viejas pasaron. He aquí, son hechas nuevas. Mis hermanos, cuando conocemos y cuando reconocemos al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, necesariamente, lo digo, necesariamente debe haber un cambio en nuestra vida. A veces es de manera paulatina. A veces es de manera, impresionante. Pero siempre debe haber un cambio en nuestra vida. No podemos permanecer iguales una vez que reconocimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. No se puede. Porque es algo que va de la mano con el hecho de reconocer a Jesús como nuestro Señor. ¿Qué pasa en ese momento? Hay una enorme cantidad de cosas que pasan en ese momento. Primero, el Espíritu Santo pasa a formar parte de nuestro ser. ¿Por qué? Porque el Señor nos dice a través de Pablo, porque somos el templo del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo está en nosotros, luego entonces Dios está en nosotros. Y si Dios está en nosotros, el cambio debe de ser de tal manera que debemos demostrárselo al mundo. A veces me ha tocado ver, hemos servido también en centros de rehabilitación de adicciones. Y hasta donde recuerdo en ese entonces, esos programas de rehabilitación llevan aproximadamente, son ciclos de 6 meses. Y ahí meten a en este caso que conocí eran el de varones, y por 6 meses los tienen por ahí encerrados. Y sí íbamos, y sí compartíamos, y lo que ustedes quieran. Y en ese momento hay mucha emoción, y muchos dicen sí, levantan su mano y hacen su oración, y lo que ustedes quieran. El caso está en que 6 meses después, cuando salían, al ratito ya estaban de regreso, otros 6 meses. Y otros 6 meses. Conocí a algunos que ya tenían 6 ciclos ahí. Oye, mi hermano, pero ¿reconociste a Jesús? Sí, pero a veces es nada más de aquí para afuera. Debe haber un cambio en nuestro corazón. Debe haber un cambio en nuestra manera de ver, en nuestra manera de sentir, en nuestra manera de pensar. En nuestra manera de ver a las personas. Lo he dicho muchísimas veces. Tenía mis dudas y mis recelos antes de ir a los cerezos. Pero cuando te cae el 20 de que dice la palabra, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, entonces tienes que ver a las personas como Cristo nos ve. ¿Y cómo nos ve? ¿Qué es lo que dijo el Señor al momento en aquellas palabras que vemos en Semana Santa, en el Viernes Santo? Perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Y dónde estaba el Señor Jesús? Estaban crucificándolo. Y ahí el Señor dice, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Qué manera de vernos, ¿eh? Y es un desafío tremendo para nosotros el cómo vemos a las personas. A veces queremos cambiar y pensamos, no, sí, yo tengo la fuerza de voluntad para hacerlo. Pero son cambios que están fuera de nuestro control, fuera de nuestra orden. Ver a jóvenes que están podridos por las drogas es un desperdicio enorme. Un desperdicio en esa edad, es un desperdicio de tiempo, es un desperdicio de dinero, en el sentido de que cuesta la rehabilitación.
¿Por qué perder tanto dinero en cosas tan absurdas? Si tenemos un destino en el Señor enorme. Tenemos algo que el Señor nos ha dado que es grandísimo, pero a veces queremos hacer esos cambios sin que el Señor esté ahí. ¿Y saben qué? Por más que hagamos el esfuerzo, por más que queramos, no se puede. Alguna vez le pregunté a uno de los muchachos que habían regresado. Este ya no era un jovencito, estamos hablando de un tipo como de unos, no sé, en ese entonces unos 25 años a lo mejor. Y le digo, ¿qué pasó? ¿Por qué regresaste? Normalmente le echan la culpa a todo mundo, menos uno. Y mientras no te hagas responsable de tus decisiones, los cambios tampoco van a ser muy, muy fáciles. Porque es fácil echarle la culpa a todo mundo. Dice, pues es que recién cuando salimos, pues todo el mundo bien feliz, bien contento, y en la casa mi papá ya tenía preparado una carne asada, ya la parrilla ya estaba ardiendo, ya todo, y pues una carne sin cerveza, pues, ¿qué es? No es nada. El propio papá había comprado las cervezas, porque al fin y al cabo mi hijo, pues es una. Y como dice el dicho, una no es ninguna, dale. Y así empezamos. Y volvemos en ese ciclo negativo. Y a veces nosotros, en ese ánimo como padres de querer apoyar a los hijos, los mal apoyamos. Y somos los que causamos la caída otra vez. El punto con todo esto es, ¿quieres de veras un cambio en tu vida? Agárrate del Señor. Ánclate en el Señor Jesucristo. No es el pasado lo que nos va a definir, mis hermanos. Somos una nueva criatura en Cristo. Ya todo lo que pasó, ya está fuera. Ya se tiró. Ya no hay nada. Sí, hay que recordar en eso para saber de dónde venimos, para dar testimonio de dónde estuvimos. Pero ya no es nuestro. Eso ya se acabó. Todo lo que quedó ahí ya se tiró. En el Señor, mis hermanos, no se trata de una religión. No se trata de que, bueno, si yo voy al templo todos los domingos, voy a hacerla. Si yo diezmo, no. Si tu corazón es del Señor y tienes esa relación con el Señor Jesús, todo lo demás se te va a dar por añadidura. Todo. Busca primero el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué dice? Y todo lo demás se dará por añadidura. Pero hay un orden. Primero es esa línea con el Señor. ¿Quieres ser esa nueva criatura? Dice, de modo que si alguno está en Cristo, fíjense bien esa condicionante, de modo que sí, es un sí condicionante, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, para ser esa nueva criatura, debo de estar realmente en el Señor. Si no estoy ahí, perdónenme, pero no hay ninguna nueva criatura. Y es ahí donde viene la consecuencia. Las cosas viejas pasaron. He aquí, algunas son hechas nuevas. ¿Dice? Todas. Te está entregando el Señor un nuevo libro en blanco para que lo llenes. Totalmente diferente. Filipenses capítulo 1, el verso 6. Si me haces el favor de ponerlo en pantalla, Tony. Filipenses 1, verso 6. Dice la palabra del Señor, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Mis hermanos, el Señor mismo ha iniciado esa obra con ustedes, conmigo. ¿Cómo vamos en ese tema? Dice, la va a ir perfeccionando hasta el día de Jesucristo. ¿Qué significa esto? Pues o el Señor viene, o el Señor me llama a su presencia. Pero durante todos los días, el Señor va a estar trabajando en mí. El que comenzó la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día del Señor. Y síganme con su vista, o escuchen más bien, presten atención. Efesios 1, del 3 al 7. Se los voy a leer. Presten atención, por favor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Fíjense bien que está escrito en pasado. Que nos bendijo. Ya lo hizo.
Pero luego sigue el verso 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Si prestan un poquito de atención a esto, vienen palabras como fuimos escogidos, fuimos santos para Él, fuimos adoptados, fuimos aceptos, fuimos redimidos y perdonados, mis hermanos. Es impresionante todo lo que pasa en esa relación con el Señor Jesucristo. Fuimos escogidos por Él. ¿Alguien ha jugado algún deporte en su barrio? ¿Alguien ha sido el capitán cuando son dos equipos y alguien va a seleccionar? ¿A alguien lo han escogido para jugar? ¿Qué se siente, Juanjo? No sé, yo soy el capitán. Yo sentía medio feo cuando ya quedábamos dos nada más. Y volteaba, me van a escoger, me van a escoger. Sí, me tocaba pues del Señor. Me escogió, mis hermanos. Y te escogió a ti. Te eligió a ti. Y eres predestinado desde antes de la fundación del mundo. Y fuiste santo, y fuiste apartado por Él, y fuiste adoptado, y fuiste acepto, y fuiste redimido. Hermano, fuiste perdonado. Gloria a Dios. Es tremendo lo que pasa con todo esto. Y todo simple y sencillamente por algo tan sencillo, que la gracia del Señor está ahí, en nosotros. Y somos criaturas nuevas. Ahora, así como el Señor nos hace criaturas nuevas, también transforma nuestra identidad. Y aquí quiero que pongas lo siguiente, por favor, Tony. Jesús transforma nuestra identidad. Bien, nada más, nos regresamos tantito para que veamos este pensamiento que quiero que se queden con eso, por favor. Nadie puede permanecer igual después de encontrarse con Jesús. Nadie. ¿Se acuerdan de cómo no tuvo ese encuentro Saulo? Fue un encontronazo con el Señor Jesús. ¿Se acuerdan cómo fue? Saulo iba de camino a Damasco. ¿A qué? A corretear cristianos de aquella iglesia primitiva. Y de repente el Señor, ¡pum!, lo buscó. Lo encontró. Lo tumbó de su cabalgadura. Lo dejó ciego por un tiempo. Y lo transformó en su manera de ver las cosas. Y de aquel Saulo, enemigo de aquellos cristianos primitivos, se transforma en el Pablo de este Nuevo Testamento, que escribe cualquier cantidad de cartas. ¿De cuáles se acuerdan? Échenle. Romanos, Primera y Segunda de Corintios, y ahí le vamos siguiendo. Gálatas, Colosenses, Efesios. ¡Wow! Y ahí la llevamos. Un tipo que era enemigo de la iglesia primitiva. Y el Señor lo usó para llevar el Evangelio al mundo gentil. ¿Qué puede hacer con nosotros, mis hermanos? Maravillas, sin duda. Maravillas. Por eso les digo, nadie puede permanecer igual después de encontrarse con Jesús. Nadie. Ahora, el Señor también transforma nuestra identidad. Y aquí les traigo de nueva cuenta este versículo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta no es una versión mejorada, ¿eh? Esta es una versión de nosotros totalmente diferente y totalmente nueva. Les digo, es el Señor mismo viviendo en nosotros. Ya no son nuestros deseos, ya no son nuestras cosas lo que buscamos. Lo que buscamos es servir al Señor, es vivir en el Señor. Y así es como tenemos una experiencia totalmente diferente. ¿Han visto las orugas? ¿Sí? Por ahí de repente arrastrarse o comerse el arbolito que tanto nos gusta. ¿Han visto que esas orugas de repente se prenden de alguna ramita y empiezan a formar un capullo? Y esos gusanos, horribles,
arrastrados, porque eso es lo que son. Llegado el tiempo, sale una mariposa con colores hermosos y ya no se arrastra. ¿Ahora qué hace? Vuela. Pues, mis hermanos, como una pequeña referencia, dejamos de ser esas orugas y nos transformamos en esas mariposas en el Señor. El mundo define nuestra identidad ¿por qué? Por lo que haces, por tu trabajo, por tu profesión, por tus logros, por tus heridas, por tus errores, por las huellas que el tiempo ha dejado en ti. Pero en el Señor, mis hermanos, la esencia es el Señor Jesucristo. Y el trabajo que Él va desarrollando en nosotros se va viendo de a poco en cada uno de nosotros. Así que te invito a que dejes de vivir desde lo que fuiste, mi hermano. Vive desde lo que Jesús dice que eres. Olvídate ya de lo pasado. Olvídate de lo que traías antes. Olvídate de esas cargas que traías. De esos problemas, de esas situaciones que aparentemente estaban irresolubles. En el Señor, las cosas son totalmente diferentes. Y cambia nuestra manera. Debe cambiarse totalmente nuestra manera de ver las cosas, insisto, de pensar. Y ahí en el tema de pensar, Jesús también transforma nuestra manera de pensar, mis hermanos. Y les comparto en Romanos 12:2. Ayúdenme, por favor. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Señor, ¿y entonces por qué estoy pasando esto? Como que a veces la palabra como que choca contra lo que estamos viviendo. Pero es parte del proceso de cambio que hay en cada uno de nosotros. Yo lo tomo como todas estas situaciones que viven los personajes en la Biblia. David, para ser rey, antes se tuvo que enfrentar a un gigante. Y ese gigante lo permitió el Señor. ¿Por qué? Porque era necesario para que todo el mundo viera que el poder de Dios estaba en él. No fue David con su buena onda y darle en la frente al gigante. Fue el Señor quien guió todo eso. Nosotros tengamos en cuenta que el Señor está detrás de nosotros, está viviendo en nosotros, y que todas las cosas que pasemos son porque Él la permite para algo. Siempre hay una situación que vamos a ver más adelante y luego vamos a ver ya en retrospectiva, bueno, era por aquello. Sí, claro. A toro pasado todos somos buenos. Siempre. Entonces, en esta situación, vemos cómo hay una, dice, renovación. Dice la palabra, no se conformen a este tiempo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y en todo esto, mis hermanos, hay un cambio que no es cosmético. Lo cosmético, ¿qué hacen mis hermanas? Ustedes se maquillan y así duermen. No, ¿verdad? Se lo quitan. Se lavan, duermen, descansan y al otro día se ponen su maquillaje. Pero es descartable. En el Señor las cosas son totalmente diferentes. No es un cambio cosmético, es un cambio estructural. Es un cambio en donde ya es parte de ti. Ya no hay nada más, sino lo que el Señor es. Y tengan en cuenta esto, mis hermanos. La batalla espiritual se lleva a cabo aquí. ¿Con qué estamos alimentando nuestra mente? ¿Con qué clase de pensamientos estamos viviendo? Y las áreas que el Señor Jesús cambia, transforma, es, para empezar, ¿cómo veíamos a Dios antes de ese encuentro con el Señor? No sé si pensaban algo como, ay, Señor, nada más estás esperando ver que la riego para lanzarme un rayo, ¿no? No. Es mi Padre Celestial. Y se ocupa de mí. Y me disciplina cuando es necesario. Porque eso hacemos los padres, niños, jóvenes. Disculpen, pero es parte del trabajo como padres. Cuando es necesario habrá que disciplinar.
No nos gusta, pero es necesario hacerlo. La manera de cómo nos vemos también. No, es que yo no puedo estar allí porque no soy digno de hacerlo, ¿no? Sí. Si somos aceptos en el Señor, si fuimos perdonados, si fuimos redimidos por Él, claro que tenemos todo el derecho para estar ahí. En todas las cosas. Nuestra manera de ver la vida, mis hermanos. ¿Qué sentido tiene tu vida? ¿Tiene realmente ese sentido? ¿Qué hacemos durante el día? Nos levantamos, preparamos, en algunos casos preparamos a los niños para que se vayan a la escuela y luego nos ponemos a trabajar todo el día o nos vamos a acostar otro ratito. No, las mamás de aquí no lo hacen, ¿verdad? Se van a su trabajo inmediatamente. Y luego preparan la comida y etcétera, etcétera. Y otra vez, llega el fin llega el fin del día, te vas a dormir y sigues igual. ¿Tiene sentido una vida así? Vas a tu trabajo, varón, regresas ya hasta la noche o tienes oportunidad de ir a comer a tu casa y luego llegas a veces a la noche y ya nada más a pasar media hora y duérmete porque hay que levantarse temprano y otra vez, inicias el día de nuevo. ¿Tiene sentido eso? ¿Qué haces para el Señor? ¿Cómo es tu vida en esa rutina que tienes en el día a día? ¿Puedes vivirla así? A lo mejor, pero ¿qué tal que de repente le compartes el mensaje a una persona? ¿Qué tal que desde la mañana que te levantas le dices, Señor, gracias porque me permites abrir los ojos y ponme a una persona para compartirle tus noticias? Y cuando ves la oportunidad lo haces. Y cuando llegas a tu casa puedes hablar de todas esas novedades. Las mujeres cuando llegamos a la casa nos dicen, ¿cómo te fue? ¿Y qué les respondemos? Bien. Oye, pero platícame. Bien. Y que no se te ocurra preguntarle a ti, tú, preguntarle a ella, oye, ¿y cómo te fue? Y mira, ¿qué pasó? Son dos maneras totalmente diferentes de ver la vida. Pero ¿qué estamos haciendo para el Señor, mis hermanos? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Tu vida tiene sentido? ¿O es un simple caos? ¿O es una rutina día a día? ¿Quejarte del tráfico todos los días? Es que antes me tardaba nada más 15 minutos y hoy me tardo 2 horas. ¿Vives por Miguel Alemán? ¿Con qué estás alimentando tu cabecita, mi hermano? ¿Con qué estás viviendo? La mente renovada es el taller donde el Señor moldea nuestro carácter, mis hermanos. Y es importante con qué alimentes tu mente, porque eso va a determinar tu forma de vida. ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estás viendo? ¿Cómo estás invirtiendo tu tiempo? Otra vez les digo, ¿estás orando? Hazlo, te invito a que lo tomes como una disciplina. A lo mejor al principio, como todo, vas a batallar un poco, pero después, una vez que esto se vuelve un hábito, solito lo vas a buscar. Date tu tiempo para hablar con el Señor. Pero cuando ores, en la mañana sobre todo, date un tiempo también para esperar. Quédate en silencio. Yo sé que en la mañana hay muchas prisas, pero a veces pasa de que decimos nada más, Señor, gracias, pum, y te vas. ¿Y si el Señor quería decirte algo? No, ahorita no tengo tiempo, aguántame. Ya hablaremos después. Por eso les digo, dense un tiempo. Hoy es que es muy rápido lo que tengo que hacer, no tengo tiempo para eso. Levántate 15 minutos antes. O tómate un tiempo al mediodía después de comer. No sé, donde tú estés, en tu trabajo, donde consideres. Pero hazlo como una disciplina. Te aseguro que va a cambiar mucho en tu vida, mucho en tu tiempo. El Señor, seguimos con la transformada. No son las transformadas de Laplace. ¿Alguien estudió matemáticas? Me causaron muchos problemas. Jesús transforma nuestro carácter. En Gálatas capítulo 5, los versos 22 y 23 nos hablan del fruto del Espíritu Santo. Dice, ayúdenme, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Son 9 aspectos del fruto del Espíritu Santo. ¿Cómo andamos en eso, mis hermanos? ¿Cómo anda el amor que sientas no solo por tus hijos, no solo por tu esposa o por tu esposo, sino por esa
persona que te echa la basura en la calle, o por esos que no tienen piedad cuando están escuchando su música. ¿Cómo anda el gozo en tu corazón? Nada más por la presencia del Señor. El salmista me encanta, dice, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. En tu presencia hay plenitud de gozo. Nada más porque sabemos que el Señor está aquí, debemos de estar llenos de gozo. Llenos de gozo. Paz. ¿Cómo está tu sueño, mi hermano? ¿Puedes dormir tranquilo? ¿Cómo anda tu paciencia? Le pido al Señor paciencia, pero que me la dé ya. ¿Cómo anda tu benignidad, tu bondad? ¿Cómo anda esa fe? ¿Cómo está tu mansedumbre, tu templanza? ¿Cómo estás viviendo? Tengan en cuenta que todo esto se ve, mis hermanos. Lo aprecia la gente. Les digo, estamos sobre revisados como cristianos. ¿Por qué? Porque si hiciste algo bueno, dicen, pues qué chiste, eres cristiano. Pero si hiciste algo malo, dicen, ¿y eso que eres cristiano? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dar un buen testimonio, no importa lo que digan. Porque esa transformación, mis hermanos, se va a ver. La transformación del carácter se evidencia en lo cotidiano. ¿Cómo hablas? ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo tratas a otros? ¿Cómo hablas, mi hermano? ¿Qué tal las culebras que salen de tu boca? ¿Todavía hay? Hay que trabajar con eso. ¿Qué tal las cebollitas y esas cosas? Sabes que nada más me sale cuando alguien me da un cerrón en la calle. ¿Cómo andamos en todo esto? Entonces, el hablar, el reaccionar, el cómo tratamos a otras personas, es una evidencia clara del cambio, producto del fruto del Espíritu Santo en nosotros. No es un cambio porque nosotros lo busquemos, mis hermanos. Es un cambio que viene producto del Espíritu Santo. Algo totalmente distinto. Esta transformación, insisto, puede ser de manera como un relámpago, como un trueno, o puede ser de manera muy sutil, muy suavecita. Yo particularmente pienso que ha sido así, muy, muy suavecita. Si lo vemos en una gráfica, a lo mejor el cambio contra el tiempo, a lo mejor es una cosa muy suave, a lo largo del tiempo. Habrá unos que a lo mejor es una inclinación tremenda, o algunos que a lo mejor hasta es exponencial, que bueno por eso. Pero tengamos en cuenta que ese cambio, insisto, tiene que verse. Y hay ejemplos en la Biblia. ¿Se acuerdan cómo era Pedro? Pedro era muy impulsivo. Pedro le dice al Señor, yo voy a estar contigo. Y luego estaba todo temeroso. Y le cortó la oreja a uno de los soldados que fueron a apresar a Jesús. ¿Y qué pasó después, cuando el Espíritu Santo ya estaba en él? Se transformó en una persona con un carácter firme, con una convicción total, con un control enorme en él. Así debe ser nuestra vida, mis hermanos, en donde haya cambios visibles totalmente. Ahora, creo que estando aquí en la iglesia, pues todo el mundo, ay hermano, la paz. No, te quiero mucho, mi hermano. Y allá afuera, que al cabo nadie me ve. ¿Qué haríamos de veras si tuviéramos realmente en nuestra mente el saber? Porque decimos, donde dos o tres están, el Señor estará en medio de ellos. ¿Sí? Amén. Pues ahí donde está el celular de mi hermano, ahí está el Señor Jesús puesto ahorita. O ahí está al lado de mi hermana Estelita. Imagínense, que lo trajéramos en el asiento de copiloto y que lo pudiéramos ver y que nosotros dijéramos que te dan un cerrón y... Ay, Señor, perdón. Él tuvo la culpa. Porque nunca somos nosotros. Siempre es el otro. Esa transformación en nuestro carácter, les digo, es una evidencia plena de lo que el Señor está trabajando en nosotros. Ojo con eso, mis hermanos. Y finalmente les comparto que Jesús transforma nuestro propósito.
De hecho, nos da un propósito. De una vida sin sentido. De una vida en que lo mismo da que me levante a que no me levante. Al hecho de que tengamos un propósito. Fíjense, leíamos al principio 2 Corintios 5:17 y aquí vamos a los 18 al 20. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien os reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y este es un propósito que el Señor nos da a todos y cada uno de sus discípulos. Nos nombra embajadores. ¿Y saben qué es un embajador? Un representante de un gobierno y habla lo que dice ese gobierno. Entonces, yo hablo lo que dice mi Señor. Y eso es lo que voy a compartirle a la gente. Porque el Señor aquí me está diciendo, tú eres un embajador. Tú eres mi representante ante esas personas, ante esos vecinos, ante esos compañeros de trabajo, ante esos compañeros de estudio, ante esas personas que están alrededor de ti. La transformación, mis hermanos, no termina con nosotros. Fluye a través de nosotros. Fluye de tal manera que la palabra del Señor, ya ahora como embajadores que somos, debemos de compartirla. Y en esa idea debemos de hacer que la gente también escuche del Señor. Nosotros no los vamos a hacer cambiar, no, Él sí. Pero en nosotros sí está la obligación como discípulos del Señor de compartir la palabra. Eso sí. No, es que no van a cambiar. Esa no es bronca tuya. Esa es del Señor. Un cristiano transformado, mis hermanos, no vive para sí mismo. Vive para los demás. Les digo, muchos amigos me han dicho, ¿y por qué vas a los cerezos? Si ya sabes la gente que hay ahí. Le digo, ustedes no se dan cuenta, pero esa gente que está ahí somos nosotros mismos también. Porque tan pecadores son esos como nosotros. De hecho, un modo como a medio de enguace les digo allá, pero estamos iguales. Y uno me dijo, pero no, pues usted está afuera. Sí, porque fui más rápido, no me alcanzaron. Pero tan pecadores son aquellos como los que estamos acá afuera. Y debemos, insisto, mis hermanos, en el amor del Señor, llevar precisamente esas grandes noticias a todas esas personas que no le conocen. Mis hermanos, estamos viviendo, mi hermano Jorge, en el tiempo de oración, oraba por todas esas personas que están haciendo daños. ¿Qué necesidad tienen de que lleguen a los cerezos? ¿Qué necesidad tienen? ¿Se acuerdan de aquellos niños que visitábamos en la casa hogar? Niños que vivían en la calle, niños que no tuvieron oportunidades, niños que tenían que robar comida para poder comer, valga la redundancia. No los justifico, pero sí comprendo lo que tenían que hacer para llegar a eso. Pero desgraciadamente, mis hermanos, hay mucho trabajo para nosotros, como cristianos y como embajadores del Señor, para que esas personas no tengan que llegar a esos lugares. Para que esos niños que están ahí en la calle tengan oportunidades diferentes a las que podrían tener nada más por estar ahí. ¿Cómo podemos ayudar? Hay mucho trabajo y hay un propósito tan grande en el pueblo de Dios para todo esto. Lógicamente está nuestra familia, que es la primera. Tenemos que cuidar a nuestros hijos. Tenemos que ser varones, sean esos padres que estén con ellos de manera visible. Les puedo asegurar que un 95% de las personas que están en el cerezo no tienen padres. Salen de hogares destruidos. Salen de hogares en donde el papá no estuvo. Es importante, papás, que estén ahí, que compartan con ellos, que los cuiden, que vigilen qué están haciendo. Lo peor es ir a visitarlos en lugares en donde el corazón se rompe, de veras, se rompe. Y a veces pudimos haber tenido el tiempo y no lo hicimos. Porque nunca le va a pasar a mi hijo o a mi hija. Nunca va a ser una cosa de esas. Pero mis hermanos, tenemos un gran trabajo por hacer.
El país, en muchos lugares del país, Jalisco, por allá en aquella zona, la situación estuvo muy terrible el domingo pasado. No sé cómo hayan cambiado las cosas. Las iglesias están a medio gas trabajando en todo eso. Pero, ¿qué necesidad hay de llegar a estos puntos? ¿Qué necesidad tendríamos si todo el pueblo del Señor se pusiera a trabajar y a compartirle a la gente? Creo que las cosas cambiarían muchísimo, mis hermanos. Porque finalmente Jesús, mis hermanos, no solo te salva del pecado, te salva para una misión. Y es importante que estemos pensando en todo lo que viene, en todo lo que sigue en nuestra vida. Quiero dejarles dos preguntas y que piensen en ellas. ¿Qué área de tu vida sigues protegiendo del cambio que produce Jesús? ¿Y cuánto más vas a retrasar tu transformación? Y la segunda, si hoy Jesús te pidiera evidencia de tu transformación, ¿qué le entregarías? Piensen en eso. Piénsenlo. Y si es necesario cambiar algo, los animo para que lo hagan. Los animo para que vayan en ese camino de esa santidad que el Señor nos pide. Sean santos, dice el Señor. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Y el problema con lo del Señor es que Él es santo, santo, santo. Es la representación perfecta de la perfección, vamos. Así es que ahí vamos. Jesús no solo cambia tu historia, mi hermano. Jesús cambia tu destino. ¿Quieres de veras aprovecharlo? Tómate de Él. Tómate de Él y las cosas van a cambiar. Ayúdenme a orar. Amado Padre Celestial, mi Señor, gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesús. Y Padre, que tu Santo y Divino Espíritu, Señor, nos guíe, nos exhorte, Señor, nos anime, Padre, a hacer los cambios necesarios que tú requieres, Señor, para nuestra vida. Padre, que tu Hijo Jesús sea visto plenamente, Señor, en mí. En el nombre de tu Hijo Jesús precisamente oro. Amén y amén. Dios les bendiga.